de investigación que habíamos quedado la última clase, por puntos obviamente, y bueno, si no hubiera nadie podemos empezar con el tema de hoy día. El momento que alguien esté disponible para poder presentar su trabajo me lo dice, ¿ya? No se olvide que el examen es el martes que viene en el horario normal. Las personas del primer grupo obviamente en su propio horario y las personas del grupo 3 también en su propio horario. Si alguien que tiene alguna dificultad de no asistir en ese horario, sino en el horario del otro grupo, me lo tiene que decir. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es mostrar a ustedes cómo logramos graficar el papel de probabilidad de una ley y lo vamos a resolver. Y no olviden que lo que llevemos hoy día también es parte del examen del día martes. El tema de investigación es solamente para ganarse puntos, no es que eso entra en el examen. Si no hay nada más que alguna observación o alguna pregunta para el día martes, podemos empezar a explicar a ustedes cómo logramos proceder a graficar un papel de probabilidades. Voy a compartir pantalla y en este momento, si se fijan, tenemos una aplicación práctica de cómo lograr elaborar el papel de probabilidades, por ejemplo, de la ley normal. Pero para eso tal vez vale la pena que previamente muestre a ustedes de dónde viene todo esto, tal vez de esta forma. Ya, para poder ingresar en el tema vale la pena que previamente repita lo que ya hemos ido repitiendo a través de las anteriores clases. Tenemos, por supuesto, a ver, vamos a lograr otro color. Tenemos el eje horizontal, que es la variable que estamos analizando. El eje vertical es la frecuencia de aparición de cada valor X. Fíjense que acá nuevamente recalco es frecuencia de aparición con una F minúscula. Si después de hacer el análisis de la serie que estamos tratando, resulta que esta puede ser tratada con la ley normal, eso dependiendo de cómo resulte el histograma de frecuencias, en el caso de tener suficientes datos con los cuales graficar histograma de frecuencias. En el caso de no tener suficientes datos, obviamente vamos a hacer uso del papel de probabilidades. En todo caso, si aceptamos que la ley los valores se distribuyen según la ley normal, esta ley, por supuesto, la campana de Gauss que todo el mundo conoce, tenemos que a partir de esto poder explicar los próximos gráficos. En todo caso, ya hemos visto con ustedes de que la integral de esta curva es aquella que empieza también en menos infinito cuando nos referimos a z en lugar de a x. Y por supuesto que en el momento en que tengamos acá la media, en ese momento la curva va a pasar por el valor 0,5 y va a ir hasta el infinito. Entonces, en este momento tenemos acá 0,5, acá tenemos 0,0 y arriba vamos a tener 1,0. Entonces, ambas figuras están siendo graficadas en un papel cuadriculado. Entonces, en el infinito, este valor se va a juntar con el valor 100%, si quieren, 1, ¿no? En más infinito. Y en menos infinito se va a
confundir con el eje vertical en el valor 0. Y por supuesto acá tenemos el valor 0,5 está mal ubicado. Ya, hasta ahí está todo comprendido, ¿no es cierto? Soy reiterativo en este tema porque todo al final proviene de ahí. Tengo habilitado el micrófono, no hay pantalla, ya, todo está yendo en orden. Nuevamente habíamos dicho que estas dos figuras resultan lo que están viendo ahí, a condición de que tanto el eje horizontal como el eje vertical estén en una escala equidistante, papel cuadriculado. Habíamos dicho que para poder lograr que en lugar de obtener una S alargada perfecta simétrica como función de distribución, podríamos distorsionar en este caso el eje vertical, que son las probabilidades, y de esa manera lo que al final logramos es contar con una escala que llamamos papel de probabilidades, en la que solamente el eje de las probabilidades ha sido distorsionada, y mientras que el eje de X permanece en escala equidistante. En ese momento decimos que los valores, acá tenemos, no se olviden de colocar F mayúscula de X, y acá también F mayúscula de X. Cuando, otra vez voy a repetir lo que ya lo hemos visto varias veces, cuando consideramos un cierto valor, por ejemplo, si se tratara de la variable edad, que ha sido 42 años de edad, el valor 42 expresado a través de su correspondiente z, variable normal reducida, corta a la función de densidad en dos áreas, ¿no es cierto? El área a la izquierda, que por definición le llamamos la acumulada desde menos infinito hasta el valor 42, siempre hablando en términos de z, a eso le llamamos probabilidad de no excedencia. Y por supuesto el área a la izquierda será probabilidad de excedencia, que resulta de restar 1 menos f de x. Si quieren f de x o f de z, es lo mismo. Por supuesto que al valor 42 se le puede asignar un periodo de retorno, que podría ser, por ejemplo, este de acá, periodo de retorno, una cierta cantidad de años, por ejemplo, 22 años. Ahora, aquí viene el problema que tienen que ustedes fijarse muy claramente. Cuando manejamos caudales anuales, por ejemplo, Misikuni 17 caudales anuales, al conocer esos 17 valores que han sucedido, podemos hacer inferencia y decir que el periodo de retorno de un caudal anual del río ese se refiere a un cierto valor. Por ejemplo, Misikuni, el caudal de Misikuni anual está alrededor de 3,5, ¿no? 2,7 el primer año, 2,9 el segundo, 3,9, 4,2, 1,5, y al final la media de 17 valores, que son muy pocos, es aproximadamente 3,5 metros cúbicos por segundo, ¿no es cierto? Estos dos índices estadísticos, resumen la información contenida en esos 17 valores, ¿no es cierto? A partir de esto, lo que hacemos es un análisis y establecer, por ejemplo, por inferencia estadística, de que el caudal de, por decir un valor de 19 metros cúbicos por segundo, tiene un periodo de retorno, como ejemplo también, de 15 años. Mejor 10 años, es más fácil. 10 años. Obviamente la interpretación todos ya la conocen. Hay tres formas de interpretar esto. Una de ellas es en términos de periodo de retorno, y se refiere a que
La ocurrencia de un caudal decenal está espaciado en promedio 10 años. El caudal decenal ya estamos estableciendo que es 19 metros cúbicos por segundo, y si en este año ocurre un caudal que cumple con el requisito de ser igual o mayor a 19 cubos, después en promedio tengo que esperar 10 años antes de que otra vez se presente un caudal que cumpla con ese requisito, y el requisito es de que sea igual o mayor. Cuidado que me digan que es igual, porque si solamente se quedan ahí, la respuesta está incorrecta, ¿no es cierto? Por supuesto que en promedio ese río me traerá un caudal igual o superior a 19 cubos por segundo, pero podría ser que este año sucede y que me trae el río 19,8 cubos por segundo, ya cumple con el requisito de ser caudal decenal, y tal vez de aquí a 2 años, no necesito esperar 10 años, espero 2 años y otra vez el río me trae un caudal mayor a 19, por ejemplo, de aquí a 2 años me trae, o a unos cuantos años me trae 32 cubos por segundo. 32 cubos por segundo cumple también con el requisito de ser mayor o igual a los 19 cubos por segundo. Entonces, el tiempo de espera en esta ocasión puede ser de tan solo 4 años, pero después debería esperar tal vez 20 años y después tal vez esperar 3 años, etcétera. Pero esos tiempos de espera promediados son 10 años. Ahora, cuando eso se refiere a caudales anuales, es fácil esa interpretación. La pregunta a ustedes sería, ¿qué sucede cuando yo considero la variable edad, por ejemplo, 42 años? Todo el mundo sabe que en San Simón personas que tengan por lo menos 42 años son muy pocas, ¿no es cierto? Tal vez si hacemos un muestreo, en todo el muestreo no aparezca ninguna persona que tiene más de 42 años. La pregunta sería si una vez efectuado el análisis yo he concluido de que 42 años tiene un periodo de retorno de 22, ¿cómo sería la interpretación en ese caso? ¿Alguien sabe la respuesta por puntos? ¿Cuál sería la respuesta a ese valor de 42 años de edad? O sea, la serie que estoy analizando es la edad de la gente en San Simón. Y resulta que de mi análisis, el valor 42 años de edad, es una persona ya bastante mayorcita, tiene un periodo de retorno de 22. ¿Cuál será la interpretación en ese caso? Que de cada 22 personas hay una base de 42 años. Exacto. Dime tu nombre. Edu Matías López, Matías Herreiro. Edu Matías López. Este es el segundo grupo ya. Tu contestación está no completamente correcta, pero va por ahí. ¿Puedes intentar mejorar tu respuesta? La probabilidad sería de cada 22 personas, una va a tener 42 años o más. Eso sería. Ya, ahora está mejor tu respuesta. Fíjate que la palabra o más hace una diferencia grande. Si no colocas la palabra o más, la respuesta está más o menos, está yéndose como para bajarte puntos, ¿ya? Hemos dicho que en teoría, cuando manejamos en estos gráficos el valor 42, toda la vida parte el concepto de que la probabilidad de que ocurra una edad entre dos límites está dada por el área entre esos dos límites, ¿no ve? La probabilidad de que ocurra en San Simón una persona que me diga yo tengo entre 40 y 42 años, va a estar dada esa probabilidad por el área comprendida entre esos dos límites. Y si quieren, esa área sería, si este es el valor 42, perdón, voy a hacerlo con azul. Si este es el valor 40 años, si acá ubico el valor 40 años, la probabilidad de que cualquier persona en San Simón tenga entre 40 y 42 años estará dada por esta área, ¿no ven? Y si voy cerrando esos límites y la probabilidad de que la persona me diga yo tengo entre 41 y 42 años, la probabilidad será aún más pequeña.
Y en el límite podría decir, la probabilidad de que yo tengo exactamente 42 años, la respuesta es 0%. No hay ninguna probabilidad, en teoría, ¿no es cierto?, de que cualquier persona que al azar yo le pregunte su edad, esta me diga, yo tengo 42 años. Entonces, ahí nace el hecho de que cuando tú respondes a esa pregunta, tienes que responder en términos de excedencia, ¿no ve? Cada 22 puestos, cada 22 alumnos a los que voy preguntando su edad, cada 22 va a haber uno que me diga que tiene por lo menos 42 años. Y por supuesto podría ser que ahorita acabo de hallar de que este alumno tiene 47 años, cumple con el hecho de que es más grande que 42, ya va a un evento cumplido, o sea, el caudal que tiene un periodo de retorno de 22 ya está cumplido, y de pronto la cuarta persona que viene después me vuelve a decir que tiene 47 años, ¿no? Entonces 47 años cumple también con el requisito de ser mayor o igual a 42. Entonces ese tiempo de espera ha sido menos años, pero después tal vez pasan 800 alumnos y ninguno de ellos me dice que tiene una edad mayor a 42 años. Pero en promedio, cada 22 encuestados, el alumno que me está dando su edad me va a decir que tiene por lo menos 42 años de edad. Ya esa es una particularidad que tienen que comprenderla, ¿no? A veces en el examen tienen que interpretar y alguna gente me dice, bueno, si acabo de determinar que el periodo de retorno de esa persona que tiene 42 años, 22 años, voy a esperar 22 años antes de que aparezca otra vez otra persona que tiene más de 42 años, ¿no? No tiene sentido esa descripción, esa interpretación que están haciendo. Es medio tonto, ¿no? Pero sucede muchas veces, confunden. Entonces, en este caso, simplemente se trataría de esperar encuestados y en promedio tengo que esperar 22 personas para que entonces venga una persona y me diga que tiene más de 42 años, en promedio. Ya. A partir de lo que estamos viendo en la pizarra, por supuesto que ya sabemos que al distorsionar el eje de la figura de abajo, esa distorsión, por supuesto, tiene que ser bien adecuada, de manera que cuando yo logro graficar esa distorsión, la curva que está en el medio, al trazarla, lo que va a resultar es que va a presentarse como una línea recta. En los hechos, esta línea que la vemos ahí perfectamente recta, en realidad no es recta, ¿no es cierto? Aparenta ser recta debido a que el eje vertical de las probabilidades ha sido distorsionada. Bueno, eso como es para lograr identificar la relación que existe entre esas tres figuras. Si nos vamos ahora al tema de cómo graficar entonces un papel de probabilidades, prácticamente lo que ven en la pizarra sería la forma como encarar. Si logramos resolver esto para el valor de A, ya se repite la misma secuencia de ejercicio y logramos responder para cualquier otra probabilidad. A ver, la pregunta dice, tenemos que graficar el papel de probabilidad normal, en este caso, de tal manera que en el eje horizontal yo logre tener probabilidades que me estoy dando yo mismo esos valores, que van desde 1% hasta el 85%. Entonces, si me indican de que estoy forzado a que el camino que recorro para ir de 1% a 85% sean de 22 centímetros, porque no olviden una hoja tamaño carta puede fácilmente encajar los 22 centímetros. Y si eso es así, la primera pregunta sería, ¿a qué distancia A se encontrará el 30%? ¿No es cierto? Si para ir de 1% a 85% me toma 22 centímetros,
¿Cuánto me tomará en centímetros para ir de 1% a 30%? Eso es lo que vamos a resolver, porque fíjense que si se resuelve para 30% y sé cómo hacerlo, después en lugar de 30% yo me puedo dar 65% y establecer a qué distancia se encontrará el 65% al medir la distancia desde el eje vertical izquierdo. Ahora, esto es sumamente fácil. En realidad, de aquí todos van a salir sabiendo cómo responder, cómo elaborar un papel de probabilidades. Si empezamos con la fórmula que nos permite obtener la variable normal reducida, todo el mundo sabe que esa variable normal reducida, que es adimensional, viene de restar al valor que estoy considerando, por ejemplo, en forma genérica xi, que sería el caudal o sería la edad, menos la media dividido entre desviación estándar. Fíjense que esa media y esa desviación estándar son poblacionales, ¿no es cierto? A falta de, lo que hacemos es estimar mu en base a, por ejemplo, 17 caudales, y en lugar de mu lo que yo voy a usar es sigma barra, ¿no es cierto? Perdón, x barra, que es el estimador de mu. Lo propio con la desviación estándar. Y nuevamente vale la pena, una vez más, indicarles que la desviación estándar es una medida de dispersión de la serie, ¿no? Si tengo 17 valores de caudal y la media de esos 17 son 3,5 cubos por segundo, en cuanto se aparta hacia arriba o hacia abajo cada uno de los 17 valores. Entonces considero cada valor i, donde i va a ir de 1 a 17. El primer i va a ser x1, el primer valor observado de caudal. ¿Cuál es la distancia de ese valor a la media? Ya no coloco aquí mu porque no la conozco, pero sí conozco la media. Y por supuesto esto que escribo xi menos la media a veces va a ser positivo, a veces va a ser negativo. Ya lo habíamos visto eso a través de un gráfico, ¿no es cierto? Si esta es la media, el valor medio, y el primer valor es xi menos x bar es mayor, entonces voy a tener acá una crucecita. En consecuencia voy a tener esos 17 valores, en los que cada uno de ellos es por el caudal medio anual, y las distancias en que se separan de la media son los errores que le puedo llamar. Hay un error positivo si quieren, acá el error es negativo, acá arriba es positivo, acá es negativo, acá es positivo, ¿no ve? Obviamente que lo que estoy buscando es resumir esos errores a través de un solo valor, y ese valor, por supuesto, le vamos a llamar desviación estándar. Por supuesto que todo el mundo sabe que este xi menos x bar a veces es positivo, a veces negativo. Para obviar ese tema, los elevo al cuadrado. Entonces, errores elevados al cuadrado, toditos son ya positivos porque están elevados al cuadrado. Y a partir de ello, lo que puedo hacer es dividir entre n, entre los 17 datos, y esto ya me da una idea de cuánto en su conjunto se apartan los 17 valores del valor medio. Si saco a esto la desviación, la raíz cuadrada, en ese momento a esto le llamo desviación estándar. Alguien se ha animado a ponerle sigma para denominar desviación estándar. Ahora fíjense, esta es la fórmula oficial que me permite calcular en promedio cuánto se apartan de la media los 17 valores. Se puede demostrar que cuando n es muy pequeño, 17 valores es un valor muy pequeño, esta expresión sigma que resulta de esa raíz cuadrada de esos valores da un indicativo sesgado. No vamos a entrar más en detalle, y la forma de arreglar eso, lo han demostrado también, es de dividir entre n menos 1, ¿no ven? Y en ese momento este sigma se convierte en S. Ese es también la desviación estándar que les proporciona a ustedes la calculadora, porque la calculadora a veces les da S, o si prefieren les proporciona sigma. Entonces hay la posibilidad en la calculadora
de calcular la desviación estándar corregida cuando la calculo a partir de pocos datos, y eso siempre es el tema en hidrología. Nunca hay suficientes datos, es decir, nunca tenemos la población en hidrología. Entonces, cito para que recuerden, ¿no es cierto? Si alguien hace sus cálculos con sigma en lugar de con S, y algo anda mal. Bueno, entonces nos volvemos a la parte de arriba, y en la parte de arriba entonces lo que tenemos que hacer es ya manejar valores muestrales. En esta expresión que estoy manejando ahí, voy a manejar valores muestrales, x menos la x barra, que es muestral, la media de los 17 valores, y sobre S, que también es muestral, ¿no es cierto? Al final uno usa x barra, S o sigma, pero con tal de saber qué es lo que uno está haciendo, ¿no es cierto? A partir de esta fórmula yo puedo intentar linearizar, ¿no es cierto? Presentarla de una manera tal que la fórmula que yo obtenga sea una línea recta. Esto pueden hacer z veces, s veces z, ¿no ve? Llevando S a la izquierda, más x barra, y eso es xy. Si lo reacondicionamos de manera que sea más fácil, podría decir, si es que estoy considerando caudales anuales, QI va a ser igual a la media de los caudales de los 17 valores, más la desviación estándar, que multiplica a z, ¿no es cierto? Si se fijan, esto es la expresión de una línea recta perfecta. Si identificamos acá qué es qué, vamos a ver que el caudal I depende de lo que es el valor Z. En cambio, los otros dos valores Q barra y S son constantes, porque si se dan cuenta, dispongo de solamente 17 valores, y una vez que los 17 valores los reemplazo por dos indicadores, uno de ellos es Q barra, la media aritmética de los 7 caudales, y ese es cuánto se apartan en conjunto cada uno de ellos de Q barra. Entonces, en ese momento los dos valores Q barra y desviación estándar muestral se convierten en constantes, porque para aplicar esto, para resolver cualquier problema de probabilidades, ya no varía más. Entonces, los dos únicos valores que varían en esta expresión son Z y también QI. Si me doy un Z diferente, QI saldrá diferente, o al revés, me doy un QI diferente y despejo Z. Pero se dan cuenta que Z está ligada al valor. ¿A qué valor está ligada? A ver, ¿quién se quiere ganar 2 puntitos? Z está ligada ¿a qué? Porque aquí lo que estoy sosteniendo es que el caudal de cualquier año es función de Z, porque los otros dos son constantes, ¿no ve? Q barra y S son constantes, ya no varían más. Entonces, esta expresión me indica que la variable dependiente, la que depende de otras cosas, es QI. QI depende de qué? De Z. ¿Y Z qué es? Es la variable independiente. Pero Z está ligada ¿a qué? ¿Quién me puede decir eso para ganarse 2 puntos? ¿Alguien puede decirme la respuesta? ¿Nadie se anima? Y si en lugar de 2 puntos subimos esto a 4 puntos, ¿quién se quiere ganar 4 puntos? Nadie. Aquí, Inge, Adelante. no sé si es correcto, estaría ligado a la probabilidad. Obvio. Fíjense que esta expresión que está encuadrada en negro me da la relación que existe entre un caudal y su probabilidad. En forma indirecta, obviamente, ¿no ves? Z
Z, entro en la tabla de la ley normal y esa tabla me devuelve f de z. Y f de z es la probabilidad de no excedencia del valor QI. Entonces, cuando estoy resolviendo las preguntas con la ley normal, lo único que necesito es considerar, por ejemplo, esta ecuación que está encuadrada en negro y simplemente decir, si alguien me pregunta cuál es el caudal que es excedido en promedio una vez cada 10 años, ¿no ve? Una vez cada 10 años es una prueba de excedencia de 0,10 y prueba de no excedencia 0,9. Con 0,9 entro en la tabla porque la tabla solamente maneja probabilidades de no excedencia, ¿se acuerdan? Todos los valores al interior de la tabla son probabilidades de no excedencia, ¿no ves? Entonces, entro con 0,9 a la tabla y la tabla me devuelve z. Z sustituyo ahí, que multiplico por la desviación estándar y a eso le añado la media y tengo el caudal, cuya probabilidad es f de z. Entonces, ¿cómo te llamas vos? Paco Cruz Franklin. Un ratito estoy... Ya está, se me terminó mi... Ya. Paco Cruz Franklin. Sí. Tienes 4 puntos ganados. Y más antes era Edu Matías López, que tenía 2 puntos ya. Paco, entonces, la idea es de que esta sola expresión me resuelve cualquier problema que tenga que ver con la ley normal, ¿no es cierto? Si me dan hallar el caudal que pertenece a un periodo de retorno de 10 años, ya, 20 años. Caudal que tiene un periodo de retorno de 20 años. ¿Cómo contesto a esa pregunta con esta expresión que están viendo ahí? El caudal que tiene un periodo de retorno de 10 años. No, 20 años, ¿no? Si el periodo de retorno es 20 años, lo vamos a hacer acá. Periodo de retorno es 20 años. Significa que con la formulita, ¿no es cierto? Te hemos dicho que es 1 sobre 1 menos f de x, ¿no es cierto? Entonces ustedes sustituyen ahí el valor 20 y dicen que 20 entre 1 es 20, es 1 sobre 1, no está mal, hay que hacerlo más rápido, ¿no ve? Queremos sacar cuál es f de x. Si t es 20, ¿cuánto sale f de x? Rápidamente, ¿quién me dice? Inge sale 0,95. Ya, entonces, decir que necesito el caudal que corresponde a un periodo de retorno de 20 años es lo mismo que decir el caudal que corresponde a una probabilidad de no excedencia de 0,95. Es decir, ¿qué caudal tiene la probabilidad de no ser excedida en el transcurso de cualquier año de 0,95? Y para esto ustedes entran en la ley normal, en la tabla de ley normal, y cuando sale Z, ¿quién me lo dice? 0,95. ¿Dónde está mi tabla? ¿Alguien tiene la tabla de la ley normal en algún lado? ¿Cuánto sale Z para 0,95? 1,65. ¿Estás seguro de eso? 1,65. ¿Cómo te llamas vos? Es el más aproximado. La probabilidad que he encontrado es de 0,9505. Ok, ya. ¿Cómo te llamas? Cristian Fernando Valdés Ruiz. Cristian Fernando Valdés Ruiz. Ya tienes 2 puntos. Ya, entonces fíjense, cuando alguien me dice, sabemos que la desviación estándar de la serie, ni siquiera me tienen que decir cuántos años tiene la serie observada,
sabemos S, la desviación estándar, me dan ese dato, y me dicen que el caudal medio es tanto. Y con esos dos únicos datos, sin necesidad de conocer los 17 datos, me preguntan, calcula el caudal veintenal, ¿no ve? Entonces, caudal veintenal significa periodos de torno 20 años, y periodos de torno 20 años significa f de x 0,95, y f de x 0,95 significa z 1,65. Fíjense que me voy a esta formulita, coloco aquí 1,65 y calculo el caudal veintenal. ¿No es cierto? Está clarito eso para ustedes. Por supuesto que esta ecuación es una línea recta. ¿Qué significa una línea recta? Y es justamente a eso a lo que nos dirigimos, ¿no? A elaborar un papel donde al graficar esta ecuación, que es una recta obviamente, obtenga yo una recta. Entonces, la única manera de obtener una recta es aplicar esta ecuación. Y al aplicar esta ecuación, por supuesto, los dos valores S y Q permanecen continuamente constantes. Entonces, para aplicar esta ecuación, para que en base a esta ecuación yo dibuje un papel de probabilidades, tengo que graficar QI versus Z. ¿Están de acuerdo? Si QI lo grafico en función de Z, donde Z lo represento en equidistante, en papel cuadriculado, entonces lo que yo voy a obtener es una recta perfecta a condición de que ambos ejes sean equidistantes. Conclusión de aquí, ¿cuál es? Que mi papel de probabilidades tiene que tener en el eje vertical QI, ¿no ve? Y en el eje horizontal tiene que tener Z, pero ese Z tiene que estar distribuido equidistantemente. Eso lo dibujo acá. Si Z es equidistante y Q es también equidistante y yo grafico eso acá, lo que obtengo es una recta perfecta, ¿no es cierto? Y aquí Z digo que es papel cuadriculado porque son distancias equidistantes. A ver. Y eso es todo lo que hay que hacer. Fíjense que a partir de esto ya puedo yo construir mi papel de probabilidades. ¿Cuál es el papel de probabilidades? Acá. Ahora sí vamos a lo que hay que hacer. Voy a borrar esto. Todo esto de acá también borro. Y bueno, eso también no vale la pena mantener. Ya voy a empezar a construir el papel de probabilidades. ¿Cuál es la instrucción? Me dicen que en un espacio de 22 centímetros horizontal encaje a como de lugar probabilidades que van desde 1%, hasta 85%. A como de lugar. 22 centímetros entre el valor 1% y el valor 85%. Fíjense que el 1% y el 85% me los estoy dando yo de memoria. Qué sé yo, la fila 1 tendrá que graficar el papel de probabilidades que va desde el 2% hasta el 30%. La siguiente fila tendrá que graficar valores horizontales de probabilidad que vayan desde 0,03% y que terminen en 99,2%, ¿no es cierto? Entonces uno mismo se da eso. Lo que pasa es que el papel de probabilidades que ustedes ya manejan, que es este de acá, fíjense, wow, vamos a hacer una otra vez. Ya, el papel de probabilidades que ustedes ya están manejando es... no hay forma de arreglarlo más, ya es este. En el eje de abajo a la derecha, ese papel de probabilidades llega hasta el 99,99. Y fíjense que lo que estamos preguntando ahorita es un papel de probabilidades que no llega a 99,99, sino que llega hasta 85 y que empiece en 1%. Mientras el papel de probabilidades que ustedes manejan es uno que empieza 0.0 algo, ¿no? Ve a la izquierda, no sé si todavía vemos acá, 0.01, ¿no es cierto? Entonces, y para ir de 0.01 hasta 99,99,
podríamos dar la instrucción de que transcurran 15 centímetros. En 15 centímetros de longitud horizontal, las probabilidades de ustedes que tienen que graficar ahí tienen que ir desde 0.01% hasta 99,99%. Obvio que es solamente para mostrarles de que uno mismo se da estos dos valores, 1% y 85%. Ok, lo primero que quiero que hagan ahora ustedes usando su tabla de la ley normal es proporcionarme para esos valores, para 1% y para 85% Z. ¿Quién me puede dar eso? ¿Cuánto es Z que corresponde a 1% y cuánto es Z que corresponde a 85%? Para 1% me dio lo que es Z, menos 2,32. Menos 2,32. Vamos a ver si es verdad. ¿Y alguien más puede corroborar eso? Sí, sale sí. Menos 2,32. ¿Y Z para 85%? 1,04. 1,04. Su nombre, ustedes dos me dicen, los que han corroborado también. 2 puntitos se van a ganar. Su nombre. Paulina Real. Paulina de Altola, ya. ¿Y el otro? Cocha Cazorla, Diego. Diego Cocha. Cazorla. Diego Cocha Casola. Más 2 puntos, ¿ya? Entonces, lo que quiero ahora a partir de esto es que ustedes me devuelvan también el valor Z que corresponde a 30%. Menos Me salió 0,52. ¿Cuánto? sí, Jesús, menos 0,52. ¿Está correcto? Por favor, todos tienen que verificar de que esto esté correcto, porque si no está Sí, correcto, está bien. no nos va a salir si no. Y si lo hacemos un poquito más exacto, con 3 decimales, ¿cuánto sería el menos 2,32? Coloquemos 3 decimales para cada uno de esos 3 zetas. ¿Alguien me dice cuántos decimales? El tercer decimal de menos 2,32, algo más. Yo hallo que es menos 2,32.6. El 1,04 estoy viendo que es 1,036. Y lo propio, el valor que corresponde a 30%, 0.524. Ya para hacerlo un poquito más exacto. ¿Están todos de acuerdo hasta ahí? A partir de aquí lo que yo tengo que hacer es un razonamiento lineal. Hemos dicho que Z
se va a distribuir equidistantemente, porque así lo dice la ecuación de acá arriba, QI es Q barra más SZ. Z tiene que estar en forma equidistante, porque de esa forma nomás logro yo obtener una línea recta al graficar esto en un papel cuadriculado. O sea, Y es igual a más B por X. ¿No es cierto? Entonces, este Y va a estar en el eje vertical y va a ser equidistante, ¿no es cierto? Este Y. Y este X va a estar en el eje horizontal y va a estar distribuido equidistantemente, porque solo así Y es igual a más BX me va a proporcionar una línea recta. ¿Lo ven? Ya. Entonces, si para ir de menos 2,32,6 y llegar a 1,036, ¿se dan cuenta? Para ir de menos 2,32,6 y llegar a 1,036 me toma 22 centímetros. ¿Cuánto me tomará? Es la incógnita. ¿Cuánto me tomará para ir del menos 2,32,6 hasta menos 0,52,4? Ahí aplican una regla de 3 y ustedes me dicen cuánto es A. ¿Está comprendida el razonamiento? Porque eso es todo lo que tienen que hacer en esto. Para lograr llegar desde menos 2,32,6 a 1,036, para lograr eso me toma 22 centímetros. ¿Cuántos centímetros me tomarán para llegar de menos 2,32,6 a menos 0,52,4? Una regla de 3 y tenemos la respuesta de A. ¿Quién tiene la respuesta? Me va a decir para que se gane puntos. 11,79 me sale a mí. Igual a mí, 11,79. Lo estaremos colocando por de pronto para ver que todo esté bien. Según ustedes, me van a dar sus dos nombres ustedes. 11,79 centímetros, ¿no ven? ¿El resto está de acuerdo? Por favor, corroboren si eso está correcto. ¿Todos concuerdan? ¿Están de acuerdo en que A es 11,79? ¿O alguien saca algún otro valor? 11,13, Inge. 11,13, no sé. Si hay alguien más que pueda confirmar.
¿Cuál adoptamos? ¿11.13 u 11.79? 79, si no me equivocado. O sea, usted se está ratificando en los 11.79. ¿Está de acuerdo lo que dijo 11.13? Sí, sí. Ya. ¿Cómo eran los dos que me dijeron 11.79? Diego, Cocha, Oye, un momentito, voy a ver tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Ah, Diego, Diego, ya, ya. Y la otra persona, la muchacha, ¿cómo se llama? Paulina Real. Paulina Real, ¿no? Paulina Real Tola. Ya, entonces tiene más 2 puntos otra vez ustedes dos. Ya, entonces nos quedamos con el valor 11.79 porque suponemos que lo han revisado y todos están de acuerdo con ello. Ya, entonces fíjense, está todo concluido. El 30% se va a distar del 1%, 11,79 centímetros. ¿Qué pasa si consideramos acá una nueva valor de probabilidad? Por ejemplo, ¿a qué distancia se encontrará el valor de 80%? ¿Ya? Y a eso le llamaremos distancia B. El procedimiento es exactamente el mismo, ¿no? Me tienen que calcular linealmente cuánto es B en centímetros. Inge 31,44. Perdón, ¿cuánto me has dicho? 31,44. ¿Alguien puede verificar si eso está correcto? Inge, a mí me salió ¿Alguien rápidamente puede Me decir? salió a mi 20.78. a mí A mí igual, Inge, me salió 20,78. 20,78. Ya, ustedes dos me van a decir su nombre si es que esto resulta estar bien. El 31,44, ¿quién me dice algo al respecto? ¿Está bien, está mal? ¿Por qué? Está mal, Inge, porque se pasaría de lo que es el 1% y el 85% que mide 22 centímetros. Obvio, ¿no? No puede ser 31 centímetros porque nos estamos moviendo dentro de los 22 centímetros y el 80% es menor que el 85%, entonces tiene que ser menor que 22 centímetros. Entonces el 31,44 al agua, ¿no ven? Sí, Inge. Solamente faltaría si todos están de acuerdo con que el 20.72 es el valor correcto. Sí, Inge. Sí, está bien. Ya, entonces acabamos de... vamos a quedarnos con el 20.72 entonces. 20.72.
Ya, y hagamos un último más para 50%. Acá nos ubicaremos acá en 50%. 50%, ¿a qué distancia estará entonces? $12,94. Inge, a mí me salió 15,22. A mí igual, Inge, ¿sabes? 15,22. Ya. ¿Cuál de los dos adoptamos? ¿Quién hagamos votación? ¿Quién tiene más que decir acá? A mí igual me sale 12,94, Inge. ¿Cuánto me has dicho la última persona? Perdón, he ido a traerme un vaso de agua. Perdón, ¿cuánto fue? 12,94. Entonces, 15,22 lo estaríamos tachando. Inge, a mí también me salió 15,22. Entonces medio que sigue la duda, ¿no? Uno de los dos, 15,22 o 12,94. A ver, el que me ha dicho 15,22, ¿cómo lo ha calculado? Inge, yo le dije. Ya. ¿Y está bien? ¿Usted cree? ¿Cómo lo ha calculado? Sí, Inge. Con la regla de 3, lo que es, me salió 3,362, que es a 22. Y el otro, lo que es, hice una resta porque al 50% me ha salido Z, que es 0. Entonces, 0 menos, con el valor de lo que es de 1%, resté lo que es menos, y hice un paréntesis igual, menos 2,326, y es igual lo que es a X, hice la regla de 3 y me salió lo que es 15,22. Ya, a ver, entonces, fíjense que en esta pregunta, ya les había dicho al principio, lo que quiero ver cuando ustedes, si es que hubiera esta pregunta como en el examen, lo que quiero ver son esos cálculos intermedios que tienen que mostrar clarito de qué se trata, ¿no es cierto? No quiero ver que me pongan el resultado final y se acabó, porque no hay forma de verificar si la persona realmente ha trabajado en esa pregunta. Lo que sucede es que muchas personas lo que agarran es un programita que alguien ya lo ha hecho y directamente aplican y a ojos cerrados aceptan eso, ¿no es cierto? Obviamente cada uno de ustedes puede hacer su programita, pero si uno hace su propio programita, lo puede también mostrar paso a paso. Entonces, en esta pregunta, en este tipo de preguntas, obviamente en el examen lo voy a volver a repetir, ¿no? Lo que yo quiero ver como respuesta de ustedes son el procedimiento paso a paso para estar seguro yo de que la persona está comprendiendo qué es lo que está haciendo. Por supuesto, pueden aplicar un programita y automáticamente el programita les da todo. Ya está claro eso. Entonces, creo que para todo debería quedar claro. Si nos vamos a la primera pregunta o a cualquiera de ellas, ya. El razonamiento es simplemente decir que para ir de, por ejemplo, acá lo vamos a hacer con otro colorcito. Para ir del valor menos 2,32 al valor 1,03, me toma una cierta cantidad de zetas, ¿no es cierto? Y para ello simplemente tengo que sumar, olvidándome de los signos, en valor absoluto,
2,3 más 1,0, eso sale 3,3, ¿no es cierto? O sea, hago 3,3 en 22 centímetros, ¿no es cierto? Uy. Hago 3,3 en 22 centímetros y por supuesto que después, y en cuanto haré, qué sé yo, otro valor, el valor que va de menos 2,32 a menos 0,51 o a menos 0,52. Una regla de 3, pero hay que ubicarse bien en los signos. A veces se confunden con los signos. Por supuesto, este razonamiento que tiene que ser el original en ustedes, el básico, es decir, para llegar de menos 2,32 hasta 1,036, eso hace 2,3 más 1,0, obviándome del signo, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cuánto me tomará para llegar de menos 2,32 a menos 52? ¿No ve? De acá a acá. Y ahí se aplica la regla de 3. Bueno, lo más importante de esto que quiero volver a recalcar en ustedes, porque al final este mismo procedimiento es válido para cualquier otra ley, ¿no ve? Lo más importante es que en el caso de Gumbel, por ejemplo, tienen que lograr establecer una expresión parecida a esta. ¿No ve? Todo el mundo sabe que en Gumbel tienen directamente, tal vez lo puedo hacer con ese mismo color acá más rápidamente. En Gumbel tienen, conocen la acumulada de la función de densidad y eso dice que f de, mejor con esto, f de x es igual e a la menos alfa por x menos x0, ¿no es cierto? Y dentro de esto hay que identificar claramente qué es qué, ¿no es cierto? F de x es una variable, ¿no ve? Porque la pregunta siempre es que f de x, si f de x es 0,9, ¿cuánto es el caudal? Y si f de x es 0,2, ¿cuánto es el caudal? Y obviamente el f de x está relacionado con un periodo de retorno. Entonces, si el periodo de retorno es 10 años, ¿cuánto es el caudal? Entonces, para el periodo de retorno de 10 años, hallo su f de x y lo coloco acá en rojo. Y lo único que me resta hacer es despejar el caudal. Entonces, en flechas color rojo están las dos variables. La una depende de la otra. Porque alfa y x0 ya son constantes que las he calculado al conocer la desviación estándar y la media aritmética de la serie. Cuando quiero transformar esta expresión en una expresión que sea una recta, lo voy a poner acá como variables, estos son constantes. Simplemente saco el logaritmo neperiano a ambos lados y me voy de esto, me deshago del e. El negativo del siguiente e lo llevo acá y me deshago de ese negativo. Otra vez aplico el logaritmo neperiano a ambos lados y me deshice de esta e. Y en ese momento tengo esto igual a menos alfa por x menos x0. Y a partir de aquí, por supuesto, tengo que lograr transformar esta expresión en una especie de línea recta. Y al lograr hacer eso, yo obtengo x es algo así como que menos x0, es la constante, más, si quieren, 1 sobre alfa, y todo esto va a multiplicar a algo, y ese algo va a ser menos ln de f de x, ¿no es cierto? Si se fijan acá, por analogía con lo que está a la derecha, el QI, lo haré con azul esta vez, este QI está relacionado con otra variable a la izquierda. Y la otra variable a la izquierda es todo esto que está entre corchetes, porque los otros permanecen como simplemente constantes. X0 es una constante y 1 sobre alfa es una constante. Y fíjense, y es a más b por x, donde b es 1 sobre alfa y x es menos ln de f de x. En conclusión, el valor que está entre corchetes es el que tienen que manejarlo como variable reducida, ¿no es cierto? A la derecha, en la ley normal, z sería la variable reducida
y Z es la que varía horizontalmente en forma lineal. En el caso de la ley de Gumbel, lo que varía en función lineal es todo eso que está entre corchetes, porque los otros dos son constantes. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando necesiten graficar el papel de probabilidades Gumbel, lo que en el eje horizontal tienen que hacer variar equidistantemente es menos ln de menos ln de f de x. Y eso es fácil de aplicar, porque si lo mismo quisiéramos aplicar en este momento a este problema, ¿no es cierto? Fíjense que lo que habría que hacer, voy a borrar todo esto que ya no necesitamos. Si esto también lo borramos, porque eso era de la ley normal. Si me dicen graficar el papel de probabilidades a la ley de Gumbel, simplemente voy a considerar esta expresión que es una línea recta, esta. Y en esta expresión de la línea recta, en el lugar de z, lo que voy a poner acá es menos ln de menos ln de f de x, o de z si quieren, ¿no es cierto? Esta es la variable que puedo calcular para 85%. Sustituyo f de x 0,85, ¿no es cierto? Para obtener a la izquierda el límite. Y si hago logaritmo neperiano de 0,85, cambio de signo, vuelvo a sacar logaritmo neperiano y le cambio de signo, entonces eso lo voy a colocar acá. Ya lo voy a tener acá. Cuando en lugar de colocar 0,85 coloco 1%, acá, 1% es lo mismo que 0,01, ¿no ve? Coloco 0,01 en f de x, saco su logaritmo neperiano, le cambio de signo, vuelvo a sacar logaritmo neperiano, le cambio de signo y obtengo este valor acá, en lugar de z. En consecuencia, para ir de este valor acá a este valor acá, me toma 22 centímetros. ¿Cuánto me tomará el ir de este mismo sitio, ¿no ve? A este, por ejemplo. Y otra vez, esto como lo calculo, simplemente pongo 0,3. Fíjense acá, tengo que poner entonces, 30% me piden 0,3. Y calculo todo lo que estén de corchetes y tengo este valor. Entonces, si voy de este valor a este valor en 22 centímetros, ¿en cuántos centímetros tendré que ir de este valor a este? Otra vez regla de 3. Fíjense que lo importante de todo esto es, primero, cuando tenemos su ecuación de la ley de Gumbel, linearizarlo y obtener una línea recta, algo que se parezca a la línea recta, y ahí identificar la variable que debe variar, porque X, el caudal, aquí flecha en color azul, ese caudal depende de esta expresión que está acá entre paréntesis, solamente que esa expresión es ln de f de x, ¿no es cierto? Porque esos dos en amarillo son constantes y es a más bx, entonces ese x que está entre corchetes es el que tengo que hacer variar linealmente en el eje horizontal. ¿Se dan cuenta? Entonces, para cualquier otra ley, si en algún momento necesitan usar otra ley, agarran la ecuación de esa ley, la linearizan y logran poder graficar el papel de probabilidades de esa otra ley. En el tema de la ley normal, la ecuación a partir de la cual hacemos todo es la que está ahí, ¿no? Zx menos x barra sobre s. Y de esa manera logro linearizar eso y también identifico en ese cuadro negro a la derecha, en ese recuadro identifico las dos constantes, la media y la desviación estándar, eso no varía más, y lo que queda es z. Entonces, ese z, la variable que tengo que hacer variar, si redundantemente, en el eje horizontal. Hasta ahí se comprende. Yo creo que no hay problema con esto. Si hubiera esta pregunta en el examen, es pan comido para todos ustedes. ¿Ya? Bueno, creo que hay alguien que quiera
hablar sobre riesgo en hidrología, la investigación que tenían que hacer. El anterior grupo nos presentó una muchacha al respecto, muy fácil en realidad. Pero si hay alguien que se gana puntos, hasta 10 puntos puede ganarse, y si no, pasamos a si es que hubieran preguntas para el examen del martes. Yo investigué algo, Inge. A ver, Eric, entonces muéstranos algo. Puedes presentar entonces. ¿Se logra ver, Inge? Yo sí, no sé si todos están viendo. Sí, se ve. Voy a dejar de presentar la mía para que no interfiera por si acaso. Ya, ahora adelante. Inge, he investigado y en internet he encontrado, ¿no?, esta formulita de probabilidad de riesgo, pero igual he buscado en el libro de descripción para ver si corroborar lo que he hecho, y sí. Esto he encontrado que es una forma sencilla que se entiende el riesgo de fallo a la probabilidad de que en un evento de un periodo de retorno de años ocurra al menos una vez el riesgo de fallo. Y aquí tenemos las variables que se usan, ¿no?, para definir el riesgo, y aquí se forma prácticamente una ecuación con el periodo de retorno, n, que significa número de años, la probabilidad de excedencia, que es P, y R, el riesgo de fallo, la probabilidad. Entonces, para la pregunta, ¿qué probabilidad hay que se presente una crecida milenar una vez en 30 años? Entonces, aquí reemplazamos la fórmula, que es 1 sobre periodo de retorno, todo esto elevado al número de años, ¿no?, que se quiera. A la 30 me sale 2,96%. De probabilidad de riesgo, y le he dado una interpretación de que con una probabilidad de riesgo del 2,96% de certeza se puede afirmar de que se presentará una crecida milenar en promedio una vez cada 30 años. No sé si estará correcto, Inge. Ya, muéstrame un poquito la parte de arriba. Ahí empieza, ¿no ven? Sí. Ya, yo creo que en términos generales está bien lo que acabas de mostrar. Ya, en realidad, a ver, uno construye una presa y dice, bueno, todo hace pensar de que mi presa va a resistir 30 años, ¿no es cierto? La presa de Angostura que tenemos en Cochabamba, en el Valle Alto, cuando los mexicanos la construyeron, obviamente también decían, la estamos construyendo y su periodo de vida útil será 30 años. Obviamente esa presa ya tiene más de 80 años, creo, y sigue, ¿no? Lo mismo sucede con la presa de Corani, que ya tiene como 41 años de funcionar, y en ese momento sigue funcionando como si fuera nueva, ¿ya? Pero para fines de cálculo de cuánta plata, en cuántos años tengo que devolver la plata que me prestan para construirla financieramente, normalmente agarran y dicen, bueno, el periodo de vida útil asumimos que son 30 años. Y una vez que eso nos ponemos de acuerdo, entonces la pregunta es dice, bueno, esa presa de Corani la han construido para un caudal de diseño, es decir, es suficientemente fuerte y tiene la capacidad suficiente como para evacuar crecidas, y esa crecida es la crecida de diseño. Para esa crecida de diseño se ha construido. Y después han dicho, ¿y la crecida de diseño cuál va a ser? La que se presenta una vez cada 100 años, cada 200 años, cada 1000 años, cada 10.000 años. Entonces han dicho, bueno, cada 1000 años. Entonces, el caudal de diseño para esa presa en Corani tiene un periodo, ¿no?, de 1000 años. Ya, no, son dos cosas que ya están claras. Primero, que suponemos que esa presa va a durar, tiene una vida útil de 30 años. Y segundo, que la máxima crecida que puede aguantar es la milenaria. Entonces, la pregunta es, ¿y si la milenaria hace el caudal de diseño, qué probabilidad tenemos que esa crecida milenaria se presente en el transcurso de su vida útil, ¿no ve? Fíjense, es diferente que preguntar qué probabilidad tenemos que la crecida milenaria se presente en cualquier año.
Esta última pregunta es muy fácil de responder. Por definición, la crecida milenaria tiene una probabilidad de ser alcanzada o excedida en el transcurso de cualquier año de 1 en 1000, 1 por 1000, ¿no ve? En cualquier año, la crecida milenaria tiene probabilidad de presentarse o ser excedida, por si acaso, de 1 en 1000. Eso, o ser excedida, es importante que manejen. Si solamente me dicen la probabilidad de que esa crecida se presente este año es 1 en 1000, está mal. Pero sí está bien si dicen la probabilidad de que esa crecida se presente o sea excedida en este año, ahí sí ya la respuesta y la definición está bien. Ya hemos dicho no sé cuántas veces que la probabilidad de que en este año, si me baso, por ejemplo, en 30 valores observados, y ahí a partir de eso yo digo, ¿qué probabilidad tengo de que el próximo año o de que en cualquier año ocurra una crecida que es 140.32 metros cúbicos por segundo? La probabilidad es 0. Pero sí hay una probabilidad de que en cualquier año la crecida que se presente sea un valor comprendido entre 120 y 180. Entonces la respuesta es el área entre los dos límites. A medida que esos dos límites los voy acercando el uno del otro, en un momento se funden los dos límites y se convierte en un valor único. Pero la probabilidad de que ese valor único suceda en este año es 0, en teoría, ¿verdad? Entonces, a partir de ese razonamiento, tienen ustedes que meterse bien en la cabeza de que cuando hablamos, por ejemplo, de la crecida milenal, hablamos de un valor que alcanza o es excedido. Entonces, la conclusión del riesgo que acabas de calcular con esa formulita, en la formulita, por supuesto, necesitamos dos cosas. Uno, saber que estamos hablando de la crecida milenal, por eso tienes el valor 1000 ahí adentro del paréntesis. Y dos, tenemos que saber en cuántos años estamos pensando que se puede presentar ese evento milenario, 30. Entonces, la formulita solamente necesita esas dos cosas. ¿En cuántos años estoy pensando que puede presentarse? 30, y 30 coincide con el periodo de vida útil. Y la crecida de diseño ha sido diseñada para cuál probabilidad de excedencia, no 1000, entonces periodo de retorno 1000. Esos dos valores ingresas en una fórmula y la fórmula te devuelve 2,96%, que es la probabilidad de que se presentará una crecida milenal en promedio una vez cada 30 años. Y la crecida milenal es cualquier valor que alcance o exceda el valor del diseño, porque la crecida milenal en Corani es más o menos 970 cubos, creo. Ya en Corani la crecida milenal es 970 cubos. Entonces, la probabilidad de que una vez en 30 años se presente o sea excedida los 970 cubos por segundo es 2,96%. O sea, es el riesgo que corro de que en los 30 años una vez se presente esa crecida. ¿Y qué quiere decir una vez se presente esa crecida milenal? Quiere decir que ese valor se presente o sea excedido en realidad. Ya, está correcto eso entonces. Te has ganado 6 puntos, Erika Alejandro. Listo, Inge, gracias. Ya, en todo caso, en el examen, esta pregunta de riesgo no ingresa, ya, entonces no se hagan problema, pero lo importante es que se den cuenta de que con lo poco que logramos agarrar en hidrología, llevar, solamente pueden después solitos entrar en internet e investigar, y con lo poco que han logrado captar acá ya pueden ampliar sus conocimientos. Esa sería la intención de esto, ¿no es cierto? Obviamente podríamos de memoria volver a dar eso, pero lo importante es que vean que solitos pueden averiguar más cosas. Bueno, si no hay más preguntas, aquí nos despedimos y yo los veo el martes en la hora de siempre para el examen. ¿Ya? Listo, si no hay más preguntas, nos vemos el martes. Ingeniero, una preguntita. Adelante. En la interpretación de la probabilidad de riesgo, igual hay que mencionar de que la crecida milenar puede ser excedida. Sí, por definición, cuando alguien habla de crecida milenal, ¿qué es crecida milenal? Es cualquier valor igual o superior a eso que ya hemos encontrado, porque crecida milenal se refiere a un valor, ¿no ve? En Corani la crecida milenal es 970 metros cúbicos por segundo, 972 metros cúbicos por segundo, esa es la crecida milenal. Entonces, cuando uno habla de la crecida milenal, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de que en promedio
se va a presentar ese valor clavado, no. En promedio se va a presentar ese valor o cualquier superior, ¿no? Simplemente nos referimos al límite inferior cuando hablamos de la crecida milenar. Crecida milenar en Corán es 970. Ahora no puedo decir la probabilidad de que en cualquier año se presente 970, ya está mal, ¿no va? ¿No ve? Lo que sí hay que decir es la probabilidad de que en cualquier año se presente o sea excedido ese valor de 973 cubos por segundo. ¿Ya está claro, Cristian? Sí, Inge, muchas gracias. Ya, ¿quién más tiene alguna pregunta? Yo, ingeniero, buenos días. Una consulta. Para el día del examen, ¿qué se nos permite tener a la mano, aparte de, yo creo, las hojas de probabilidad y algún formulario, algo, ingeniero? Ahora ya. Lo que vamos a hacer es, dependiendo de qué tipo de problema se me ocurre ese rato, muchas veces, tal vez por ahora no, pero después en otros temas de los próximos exámenes, seguramente voy a decirlo, pero y si no, ustedes me preguntan, ingeniero, ¿es posible usar laptop? ¿Es posible usar Excel? Y ahí nos ponemos de acuerdo de que sí es posible, entonces todo el mundo puede usar Excel, por ejemplo, ¿no ve? Pero si no es necesario, ese mismo rato yo digo, no, solamente calculadora o algo, y entonces, como todo el mundo tiene su pantalla prendida durante todo el examen, tienen que además ubicar su cámara de manera que los esté visualizando bien, ¿no? Muchos ponen la cámara de manera que se le ve solamente el cabello y nada más, ¿no ves? Esas cositas hay que ir mejorando. Ya entonces ese día vamos a decir si es posible o no usar Excel, por ejemplo. Mucho depende de qué tipo de problema se presenta, porque obviamente la ventaja es que en el futuro ustedes van a tener que trabajar con Excel, por ejemplo. Entonces no sería muy adecuado decirles, no, use nomás su calculadora porque no es real, ¿no? De la misma manera hay que ir viendo, pero qué temas se les preguntan. Al final, en la vida práctica, ustedes, cuando tienen que resolver un problema, pucha, pueden tener 30 libros al lado de ustedes, pueden tener internet, pueden tener todo, ¿no? Y con todo ello tienen que lograr producir resultados. En el examen, lo mismo debería ser posible, pero depende mucho de la pregunta de la que estamos hablando. O sea, en ese momento vamos a decir que pueden, que no pueden, pero todos tienen que tener su cámara encendida y visualizándolos biencito, ¿no es cierto? No en la penumbra. ¿Ya? ¿Está clara la respuesta, Catherine? Ya, si hay más preguntas, háganlas ahora y si no, callen hasta el sábado. Digo, hasta el martes del examen. Inge, entonces va a ser todo a computadora. Si dice de usar, por ejemplo, Excel, entonces todo va a ser presentación de Excel. No, ese rato vamos a decidir. No, es que depende mucho de qué tipo de pregunta. Lo que pasa es que algunas preguntas no se prestan. Por ejemplo, hay personas que ya tienen todo armado en el Excel y viene una pregunta y lo único que tienen que hacer es sustituir datos, ¿no ve? Y tienen la respuesta. Eso tampoco es la intención, ¿no ve? La intención es de que yo vea de que han comprendido. Por eso cuando se hace un papel de probabilidades, yo he dicho, quiero ver los pasos que siguen para proporcionar las respuestas, porque en exámenes de semestres anteriores me listaban las distancias para cada probabilidad de un tirón, ¿no? Y bueno, si bien está bien, pero no estoy seguro de si el programita lo comprende o lo ha hecho la misma persona, porque podría ser que alguien le ha pasado el programita y solamente en forma automática ha aprendido a llenar dónde son los datos y a copiar los resultados. Tampoco es la idea. Por eso que decía en el tema de papel de probabilidades, lo que quiero ver es que paso a paso demuestren cómo han logrado llegar a ese resultado. Y eso es lo que vale en el examen. No que me produzcan valores con algún programita que tal vez otra persona lo ha hecho y bueno, todo en orden, ¿no? Todo bien, pero no es la idea. ¿Ya? Entonces, dependiendo de qué pregunta se hace, en ese momento vamos a decidir si se les permite o no usar Excel. Pero si no, ese lo vamos a decir también, calculadora y paso a paso lo que me muestra.
Ya, quedamos en eso entonces, si no hay más preguntas. Ya, no hay más preguntas, que les vaya bien, suerte, denle duro estos 2 días que todavía les queda hasta el martes, y el martes nos vemos. Listo, que les vaya bien, hasta el martes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, suerte.